Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, aquí en nuestra segunda edición de la tercera temporada. Este que les habla es Manuel Almeida, catedrático asociado y profesor investigador aquí en la Universidad del Este, y como de costumbre, uno de nuestros panelistas regulares, el doctor Jaime Parch, que es historiador y director de la colección Sala Jesús de Piñero en la UNE. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, y nos referimos al escritor Caleb Acevedo, autor de numerosos libros y editor de numerosos tantos otros libros, entre ellos la novela El Oneronauta, el libro galardonado por el premio del ICP al cuento The Songbird, Cielos Negros, entre tantos otros. Así que hoy vamos a estar conversando con Caleb, que además también pues, es un fervoroso y defensor de algunas causas, entre ellas algunas relacionadas con el trato igualitario de la comunidad LGBT, también asuntos de la importancia de la separación de iglesia y de Estado. Así que David, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mío. Bueno, David, primero pues bienvenido a Utopística. Gracias. Pues sabemos que eres un escritor que ya tiene bastante experiencia, que ha producido una obra muy respetable y que además una persona muy activa en las redes sociales, ¿no? Y pues, como es lógico, para empezar la conversación, a ver si nos habla un poco sobre los comienzos tuyos en el mundo de los escritores. Pues mira, yo empecé a leer bien temprano en la niñez. Incluso aprendí a leer antes de llegar a kinder, porque mi papá era profesor. Y pues yo tuve una educación primero en casa antes de llegar propiamente a la escuela. Y en casa lo más que había eran libros. Había libros en repisas en el baño, en cada habitación había repisas y libreros. En la cocina había libros, en el basement, en el ático, afuera en el porch de la casa. Había libros hasta en la escalera, en las esquinas de los escalones, y en ese ambiente yo crecí. Yo no crecí leyendo inmediatamente libros infantiles o libros de lo que se llama young adult. Yo crecí leyendo literatura de adultos. Entonces, pues llegó un momento en que me entró esa preocupación, más que nada de que yo quería tener mi foto en uno de esos libros. Yo quería ser este tipo también que tuviera un libro y tuviera su foto de autor en el tipo, en el libro. Entonces a los 12 años comienzo a escribir mi primera novela de fantasía con un título bien cafre, bien absurdo, que se llamaba Lluvia. Y yo estaba ya terminando la high, básicamente, y me da con escribir este libro. Lo dejé apenas faltándole 25 páginas, pero lo tengo guardado en casa, porque eso todo es rescatable, algún día lo rescataré todo. Y bueno, luego entro en la UPR de Humacao, me meto en un círculo literario de la profesora Elena Méndez Medina, muy buena. Ella se convirtió rápidamente en la primera mentora que yo tuve de escritura creativa. Me mudo de la UP de Humacao para la UP de Río Piedra. Ahí me coge Mayra Santos, me pule Loretta Collins. Hago gran parte del bachillerato de escritura creativa, pero no publico sino hasta pasado el 2010. Yo, como
Mayra, me quedo toda esa década en el underground literario del país, publicando en revistas, yendo mucho a micrófonos abiertos, creando poco a poco una base de lectores y fans antes de realmente tirar mi primer libro. También algo que me ayuda mucho y que me motivó a escribir es que yo me di cuenta bien tempranito en mi vida que lo que mueve el mundo en realidad no es ni el sexo ni el dinero, lo que mueve el mundo son las historias. Yo una vez hice un ejercicio, así por hacerlo, por deporte, de contar cuántos cuentos me hacía mi mamá o mi papá en un día. Y una vez cuando un sábado me puse a contarlos y vi que papi me hizo 25 cuentos y mami me hizo 33. Y ahí fue que yo me di cuenta de la wow, en todo momento estamos contando historias. En todo momento, o sea, las historias. Esa oralidad es lo que en realidad mueve el mundo. Y yo escribo porque de alguna forma, tal vez bien inconsciente, bien intuitiva, yo quiero dejar un registro de ese canje universal, de persona a persona, y de esa hambre que tenemos. No, está bien dicho, es bonito eso, de hecho. Oye, te pregunto, David, yo soy por lo general bien sospechoso de la clasificación en género literario, en categorías de marketing y tal, ¿no? Pues por la porosidad que a veces hay entre las fronteras que dividen unas cosas y otras. Cuando yo me acerco, por ejemplo, a leer tu obra por primera vez, un poco me la recomiendan en el contexto, o me hablaron de ella en el contexto de, esto es literatura queer, ¿no? Claro. Que fue una categoría que no solamente en las letras, sino también en teoría política y teoría social se usó mucho en un momento para hacer carreras académicas y demás. Pero entonces nada, después por ejemplo, estos libros que están aquí sobre la mesa, que son dos de los libros tuyos que yo he trabajado, personajes y tramas que tienen que ver con lo gay, pero realmente hay realismo mágico, ahí hay mucha ciencia ficción, ahí hay fantasía, ahí hay lo fantástico, que no es necesariamente lo mismo. O sea, que realmente hay una riqueza y yo por lo menos pues cuando leo... Y hay heterosexualismo también. Sí, también, de hecho. Pero que, pues como todo, ¿no? Yo leo lo que si lo que me gusta yo lo leo, pues para mí es buena literatura, sin más, ¿no? Igual, claro. Si lo que no me gusta, pues no me gusta, se acabó. ¿Tú tratas de escaparle a las etiquetas o cómo tú un poco de alguna forma describirías los contornos generales de tu producción literaria? Ok, claro, eso es una pregunta bien... sí, no es complicado, pero es grande la respuesta, es larga. Vamos a tratar de resumir. Yo creo en las etiquetas y le tengo mucha fe porque pues yo tengo corazón de bibliotecario. Yo me aprendí el sistema de clasificación Dewey al derecho y al revés. Y bueno, yo sí pienso que el conocimiento humano se puede clasificar y yo creo en la clasificación de todas las cosas, si acaso como primer peldaño de acercamiento. Las etiquetas son necesarias como una primera base para uno poder acercarse al conocimiento, poderlo digerir. Y bueno, una persona intelectualmente responsable pues sabe que esas etiquetas hay que, después de un tiempo, trascenderlas. Hay que poner un esfuerzo de entenderlo en su base y entenderlo ya en su trascendencia. Habiéndote dicho eso, a mí me clasifican mucho como escritor queer, más que nada porque el primer libro que yo lo lancé junto a Luis Negrón y a Moisés Agosto Rosario, que fue la antología Los Otros Cuerpos, antología de literatura gay, queer y lésbica de Puerto Rico y su diáspora. Y fue un libro que marcó literalmente un antes y después en la literatura puertorriqueña porque fue el primer libro que
que se dedicó a reunir a todo este reguero de gente que estaba suelta por ahí, bajo un mismo tema, un sentir y un propósito, que era de visibilizar las letras puertorriqueñas queer, cosa que nunca se había hecho, que se intentó hacer en República Dominicana con resultados no muy agradables, pero que se hace en Puerto Rico con grandes resultados. Y esa antología fue vital para todo lo que vino después. Gracias a esa antología tuvimos un movimiento literario llamado Homoerótica, de escritores gays, bisexuales y lesbianas, que rescatamos espacios públicos, dimos talleres y la mayoría de esos escritores ya están publicados el día de hoy. Con esa antología también se abrió las puertas a lo que es el Puerto Rico Queer Film Fest. Sí, y esa antología también dio paso a otro movimiento literario que se llama A Voces, que es el heredero directo de Homoerótica. Homoerótica nos separamos y todo el mundo cogió para su lado. Entonces, pues esto de las etiquetas, de repente sí, uno las tiene que trascender eventualmente, pero a la misma vez son necesarias para una cuestión de visibilidad política, sobre todo cuando tú perteneces a una comunidad marginada que históricamente ha sido invisibilizada, y tú sabes que la invisibilidad es violencia. Yo te puedo decir que yo no me considero un hombre gay, porque no lo soy. Yo me considero un hombre queer. Queer es una palabra que se usa mucho en Estados Unidos y Puerto Rico para describir la sombrilla completa LGBT. Yo te puedo decir que yo me considero queer porque los hombres no es lo único que a mí me gusta. A mí me gustan las mujeres también, me gustan los hombres, me gusta todo tipo de intersexo y todo tipo de transgénero entre hombre y mujer. Ya eso, yo descubrí una palabra el año pasado que le cae a eso. Y aquí viene la importancia de las etiquetas. Fíjate cómo es la cosa, que antes del 2014 yo juraba que yo era un gay totalmente extraño. Yo no me sentía como que yo pertenecía a esa microcomunidad, pero a falta de un mejor término, pues obviamente me tenía que sentir que iba ahí. También históricamente los gays antes le han montado una guerra a los bisexuales terrible, que todavía no acaba. Y no es sino hasta el año pasado que yo descubro el término pansexual, leo la definición y digo, caramba, esto es lo que me aplica a mí, esto es lo que yo soy. Y pues te hago este cuento para que veas cuán importante para mí son estas etiquetas, siempre y cuando no se conviertan en camisas de fuerza. Que eso yo creo que es lo vital de todo esto. Para hablarte un poco de mi obra, sí, yo soy un escritor queer en toda la gama de lo que es queer, que va desde lo homosexual hasta lo heterosexual no heteronormativo. También soy un escritor de fantasía, soy un escritor de terror y un escritor de ciencia ficción. Para mí es bien importante, estos tres géneros temáticos son sumamente importantes porque yo llegué a Puerto Rico en 1995, yo me crié en Hartford, Connecticut, y llegué a la isla en el 95 y me di cuenta de que estos tres géneros faltaban en la literatura de nuestro país. Y faltaban tratados a la manera seria, elevada de como la universidad o la academia considera que debe ser la literatura, ¿no? Y pues yo tengo que ponerme a hacer esto, este tiene que ser mi proyecto, yo tengo que traer estas tres cosas aquí porque nosotros no nos podemos quedar sin literatura de sci-fi y tan brutal que es esa literatura y fantasía. O sea, yo sueño con hacer un Harry Potter aquí o un Tolkien aquí, ¿entiendes?
Y yo me he dedicado a esas 4 vertientes, a lo queer, la ciencia ficción, la fantasía y el terror, con un tratamiento y una estética de realismo sucio. La estética de realismo sucio que se define también como hiperrealismo o superrealismo. Es una técnica y una estética en donde la narración se borra la línea entre la descripción física y externa de las cosas y la descripción reflexiva interna. Se borra esa línea que divide una de otra. Y de repente tienes una voz narrativa que se mete afuera y adentro, afuera y adentro, y está todo el tiempo haciendo esto. Y esa estética a mí siempre me ha fascinado. La aprendí de Reinaldo Arena, cubano, y de este otro cubano que se llama Virgilio Piñeda. Y pues te puedo decir que a mí sí me interesa, no me gustan mucho los trabajos puros, no soy purista, no me gusta que se borren las líneas entre los géneros, pero siempre he pensado que para uno poder lograr borrar la línea de un género, uno tiene que aprender lo que es ese género y tenerlo bien claro. The Songbird, el cuento que le da título a ese libro, es un esfuerzo de borrar la línea entre fantasía y ciencia ficción y crear una leyenda, como un bochinche que va de boca en boca. Yo creo que se plantea algo, se desmiente, se plantea algo, se desmiente. Y así es como se crean las leyendas, hablando claro. Pues esa es mi propuesta. Pues, pregunto, porque has hablado de etiquetas, de género, y me gustó mucho que dijiste sobre las historias que te han contado, que te cuentan, que eso. Y pregunto, cuando escuchas ciertas historias, cuando la gente te van contando, cuando lees algo, ¿hay algunos temas que te provocan, que prefieres trabajar? Sí, mi propuesta literaria, mi proyecto literario de vida es lanzar al lector o a la lectora a esos espacios de la experiencia humana que son extraños. Lanzar al lector o a la lectora a la extrañeza de la experiencia humana, a esos espacios donde tú no puedes realmente desmentir esa experiencia, pero tampoco la puedes afirmar. Esos espacios donde todo el mundo sabe qué está pasando y por qué está pasando, pero nadie se atreve a hablar de ello. En ese sentido, por ejemplo, de la ciencia ficción, a mí me interesa mucho el viaje intergaláctico, cómo va a ser que se va a dar cuando finalmente se dé. Me interesa mucho también la problemática que eventualmente van a traer las curas del cáncer, la cura del SIDA. Y esto es un cuento que se llama La Gaveta, que básicamente este tipo con SIDA va a un médico que se llama Dr. Ferres of All Names, porque se me vino a la mente, y el médico le inyecta nanorobots, porque la cura para el SIDA está en nanotecnología inyectada en el cuerpo. Y cómo esa nanotecnología se convierte en una conciencia de colmena que invade y va erradicando la personalidad del narrador hasta que ya no queda nada al final. Entonces esas cosas a mí me estimulan mucho. De la fantasía, a mí me interesan mucho los orígenes mitológicos de las cosas, sobre todo los orígenes mitológicos de las religiones del mundo. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que esta gente empezara a creer esto? ¿Y por qué hay pirámides aquí, pirámides allá y pirámides allá?
¿Y por qué esta gente cree en dragones y esta gente también? Y no se conocían en realidad, o creemos que no. ¿Ves? Todas esas cosas a mí, y lo que es la prehistoria del mundo, ese tiempo del que no sabemos nada porque no hay escritura, todo eso a mí me seduce muchísimo. Y bueno, del terror a mí me seduce absolutamente todo. Ahí no, no hay nada que... Pero, cuando te dices terror, explícame un poco lo que es terror. Yo divido el terror en varias vertientes. Cuando yo doy talleres de literatura, escritura creativa, terror, yo el primer día hablo de las diferentes vertientes. A lo que conocemos propiamente como terror, que se refiere más a una cuestión de... la palabra empieza con P y se me fue. Es una cuestión de resultados y de implicaciones. Es un terror de implicaciones psicológicas, de qué implica para el lector lo que se está dando en ese cuento o en esa pieza. Está el horror, que es algo un poco más del cuerpo, un poco más visceral. Está lo macabro, que es propiamente el desmembramiento del cuerpo, lo grotesco, que es la deformación del cuerpo, ya no el desmembramiento sino la deformación, y está el gótico, que el gótico es la sexualización victoriana del terror. Y tenemos muy buenos exponentes en Puerto Rico del gótico, por si no lo sabía. Para mí la mejor es Ana María Fuster Lavín, seguida bien de cerca de Juan López Bauzá y Marta Portesina. Para mí son tremendos escritores del gótico. Y pues eso es lo que yo les enseño a los estudiantes, esas pequeñas divisiones, y que las dominen bien para que luego las junten y estén todos los elementos representados en un texto o todos los elementos mientras más posible. A mí me gusta mucho, de hecho la pregunta que tengo para hacer es otra, pero quiero comentar que he visto también que en parte de los cuentos que he leído, que no tienes ningún reparo o ningún problema, por ejemplo, en acudir a estética que va mucho más allá de lo que sería quote la literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cuentos que leen que parece que estoy leyendo, pero es como si estuviera viendo una serie de Japanimation, qué sé yo, claro. o que estoy casi viendo las imágenes en paneles como si fuera un cómic. Y me consta que tú, como yo, de hecho como mi hija también, eres fiebre fanático de Avatar y de Legend of Korra y tal y tal. O sea, que eso está ahí, ¿verdad? Sí, todo eso está, toda esa influencia está ahí. Está también Neil Gaiman con The Sandman. Sí. Está básicamente toda la biblioteca de Vertigo, de DC Comics, está influenciada ahí. Yo veo la literatura bien distinta a incluso mucha gente de mi generación. Básicamente a mí me interesa escribir para la gente que viene después. Esos son los lectores que a mí me interesa rescatar. Me explico. Cuando yo llegué a Puerto Rico en el 95, uno de los cucos que me metieron en la cabeza y que luego me di cuenta de que era cierto, es que Puerto Rico en un gran momento de su historia tuvo una gran tradición de lectores, que se fue perdiendo poco a poco, y de eso le podemos echar mucho la culpa al Departamento de Educación, y también tenemos que echar la culpa a la emigración masiva de puertorriqueños e intelectuales que se dio en los 80 y todavía se sigue dando, y pues a la deserción escolar también. Y bueno, muchos de nosotros tenemos claro que escribimos y publicamos en lo que va la chava y viene.
y recuperamos esa tradición. Estamos básicamente en un plan conjunto de rescate de lectores. Y yo pues, como fui maestro también de escuela elemental, yo escribo rescatando a las nuevas generaciones. Yo tengo que competir con el PlayStation, yo tengo que competir con el Xbox, yo tengo que competir con Wii U, yo tengo que competir con Hollywood. Yo tengo mucha competencia. So, yo decidí hacer algo bien arriesgado. Yo sacrifiqué un lenguaje elevado, academicista y elitista que tradicionalmente se asociaría con lo que le llaman, mal llamado, alta literatura. Decidí bajar ese lenguaje aquí, hacerlo accesible a quien sea y dejar que lo literario de mis textos, lo que yo le llamo el literoplasma, ese juguito literario, yo lo relegué totalmente a las decisiones de los personajes. En otras palabras, yo me fui bien Virginia Woolf. Eché mano de Titi Virginia, eché mano de Clarice Lispector, que escribía con un lenguaje sumamente clínico y seco. Eché mano de Hemingway y me dediqué exclusivamente a dejar que lo literario estuviese basado en las decisiones que toman los personajes. Es un gambito bien salvaje porque tengo que estar en todo momento, tengo que estar haciendo investigación en todo momento, tengo que estar deteniéndome mucho a pensar sobre lo que son los lugares comunes. Tengo que estar tratando activamente de evitar los lugares comunes y es un esfuerzo bien cuesta arriba, pero me ha rendido fruto. Sí, bueno, por lo menos a nivel de la producción literaria es numerosa y gran parte de ella, la crítica ha sido muy positiva. Entonces la otra pregunta que te tenía, cambiando pero ni tanto, las coordenadas del asunto, ahorita Jaime comentaba pues que tú tienes una especie de personalidad muy activa en las redes sociales y de polemista, y de hecho pues no solamente en las redes sociales, sino que pues sabemos que han habido pues manifestaciones en las cuales pues, tú, por ejemplo, has sacado carteles pues, bien controvertibles, bien controversiales y tal más cual. Entonces un poco, y de hecho, y tú y yo tuvimos alguna escaramuza sobre el derecho al voto de los confinados. Que terminaste convenciendo, by the way. Eso está chévere. Eso está chévere porque eso dice que mis opiniones no son estáticas. Y eso es lo mejor del mundo. Una persona que tiene opiniones dinámicas que se puede dejar llevar, eso está bien. Pues no, un poco en ese ánimo, pues un poco la pregunta que te hago es ¿cuáles causas tú más o menos, lo que iba a decir lo pensé en inglés, un poco cuáles son las causas que a ti más te son meritorias, en las cuales tú estás tratando un poco de alguna forma de intervenir, uno, y dos, informan tu literatura esas causas y o tu literatura a veces funge como intervención en esas causas? Ok. Yo sé, a preguntar como Sí, pero está todo concatenado, so no voy a tener problemas. Mira, obviamente la causa de la igualdad de derechos para la comunidad LGBT es primordial. La justicia social racial es otra de mis causas. Yo soy el orgullosísimo hijo de un padre negro, y pues la causa racial para mí es vital.
La causa de derechos de las mujeres para mí es súper vital también, porque yo fui criado por una madre sometida, sometida, voluntariamente sometida, que eso es peor, en un ambiente religioso testigo de Jehová. Y pues la causa de separación de iglesia y Estado para mí también es vital. Esas son como que mis 4 causas. Y bueno, yo soy un escritor comprometido, socialmente comprometido. No le tengo miedo a donar mi cuerpo y mi nombre a una causa que yo considero justa. No me da mella hacerlo. Así, por ejemplo, la primera manifestación que se dio en Puerto Rico el 17 de mayo de 2012, llamada la manifestación contra la homofobia, la marcha contra la homofobia. Yo llevo un cartel terrible, que no voy a leer lo que decía, porque pues obviamente... Lo pueden buscar en Google. Lo pueden buscar en Google. Empieza con mantén tu Dios fuera de mi cuerpo. Recibí horribles críticas esas primeras 3 semanas, amenazas de muerte, amenazas de darme una pela. Y finalmente a la 4ª semana la gente entendió. Y eso está muy bien. Eso me deja saber que la gente puede alcanzar una distancia, y con distancia y la mente fría entender las cosas tal y como uno las quiere llevar. Y bueno, en mi literatura está todo. Ahora mismo estoy escribiendo un cuento de ciencia ficción, en donde el personaje principal es un hombre negro que está huyendo de unos cazadores, de unos bounty hunters, que lo quieren devolver al planeta Tierra, porque estamos en la época de la 4ª abolición de la esclavitud de la humanidad contra los negros. Entonces el cuento está bien chévere porque te da esta sensación de que estas cosas son cíclicas, que es lo que yo siempre he pensado. La historia es cíclica, por más que querramos y por más que la estudiamos, siempre va a ser cíclica. Y está cool porque este personaje que se llama Jaqen decide que para él poder ser libre, él no puede volver a la Tierra, porque el negro no es de nadie, el negro del universo, la materia oscura. Y él hablando de sí mismo, el negro no es de nadie. Pues todas estas causas inciden directa e indirectamente, están todas. Yo tengo casi todo, el 90% de mis personajes femeninos son mujeres empoderadas, mujeres sabias o mujeres que escapan del machismo y del patriarcado, o que buscan la forma de vengarse del machismo y el patriarcado. Yo tengo un cuento que salió en la antología Palenque de Yolanda Arroyo, que es un cuento sobre esta niña. Yo no sé si tú sabes que en muchos países de África los médicos brujos le dicen a los hombres contagiados con SIDA que para la cura del SIDA, del demonio del SIDA, está en una niña virgen. Entonces el gran problema que tienen los activistas pro derechos y pro medicamentos para los pacientes de SIDA en África básicamente se resume a eso. Eso es uno de los 4 grandes problemas del activismo de VIH en África. Entonces yo tengo este cuento de esta niña que cuando el tipo termina de violarla, ella agarra un cuchillo y lo corta en pedacitos y se va de la aldea, porque las mujeres de la aldea la empiezan a mirar mal. Se va de la aldea, camina 3 o 4 días hasta llegar a la choza del médico brujo que envió a ese hombre. Y lo justició también. Y lo pica en cantos también. Y es un cuento de venganza, pero es un cuento
que te va diciendo el por qué, y cuando tú ves la venganza al final hay una línea que te dice y tú caes en tiempo de por qué esto se hizo así, por qué era necesario. Y entonces a mí todas estas causas están y tienen que estar siempre presentes. Ya más o menos cerrando la conversación, David, una última pregunta, y es una pregunta que hemos hecho, que la hacemos, pero la hemos hecho a otros invitados, ¿no? Se lo hicimos en la edición anterior, Jaime, a Mayrín, y se lo hemos hecho a otros escritores previamente. Es cómo tú ves, cuál es tu impresión, ¿verdad? Por la palabra crisis parece ser la palabra a la orden del día. Pero cuando tú ves el ámbito de la cultura, el ámbito del libro, el mundo editorial, ¿cómo tú ves el estado del mundo de la cultura y el libro en Puerto Rico hoy? Desatendido, sin mantenimiento, como la mayoría de las cosas en este país que no se les da mantenimiento. Se crean y pues se dejan volar como si se mantuvieran solas. Una de las cosas que más me impresionó negativamente del mundo del libro en Puerto Rico es no solamente la falta de lectores, la falta de distribuidores. Me explico. La mitad de mis libros yo me los he autogestionado, que eso quiere decir que yo he pagado las ediciones de mi bolsillo. Yo mismo tengo que hacer todo el proceso. Yo tengo que escribir, tengo que corregir lo que escribo, tengo que pulirlo y editarlo, publicarlo, llevarlo a las librerías, cuando se vende, cobrarle a las librerías, mandar a imprimir más, que me llegue, llevarlo otra vez, repetir todo el proceso. Es un proceso bien cansón. Cansa, te deja exhausto. Y es bien problemático. No todas las librerías son igual de responsables con los autores a la hora de pagar. Y hablándote claro, yo no las puedo culpar, porque la situación cultural es que la cultura no es una prioridad en Puerto Rico. Hablemos claro, la cultura no es una prioridad en Puerto Rico. Es lo primero que yo me di cuenta cuando llegué a la UP de Humacao. La UP de Humacao es un recinto que me abrió las puertas y estoy bien agradecido, pero es un recinto donde realmente la cultura es prácticamente inexistente. Si se hacen 2 obras teatrales por semestre es mucho. El espacio, en mi tiempo, el espacio de la plataforma del teatro se le daba todos los jueves a la Confra, a la fraternidad de pentecostales para hacer sus cultos. No había un flujo literario. En el círculo literario apenas éramos 3 o 5 estudiantes. No había como esta voluntad de empujar la cultura hacia un lugar, de crearla. Y bueno, es que esto también repercute en todos los ámbitos del arte. Mi futuro esposo, mi pareja ahora mismo, es un bailarín de ballet clásico, y esto repercute hasta en las compañías de ballet. O sea, a los bailarines de ballet les pagan $600, $700 mensuales y les exigen un contrato de exclusividad. Wow. ¿Me entiendes? Entonces todo esto está todo relacionado, no es el mundo del libro nada más, es el mundo cultural completo, que hay que dinamitarlo y construirlo desde cero. Yo no veo, por ejemplo, a las librerías tratando de llegar al público. O sea, yo no veo a una librería La Tertulia tratando de llegar a la comunidad que le sirve. Yo no veo a un libro Jacé tratando de llegar a, digamos, a Barrio Obrero, no sé.
no es que tengan que hacerlo, porque tampoco es que tengan que hacerlo, y no estoy haciendo un juicio valorativo negativo a quienes son mis compañeros de trabajo, ¿okay? Porque esto es una profesión mal pagada, pero es una profesión. Pero a la misma vez no veo esa actitud que, por ejemplo, yo veía en Harvard. Ese tratar de llegar a la comunidad donde tú estás, esa invitación chula y sexy de una entidad a la comunidad que los rodea, de hacer actividades, de invitar a la comunidad mira, vamos a hacer una lectura con ciertos autores, vamos a leerle cuentos a niños. No veo eso. No veo esa seducción que es tan necesaria. Y sin seducción no hay venta. Sí, Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico es que el libro no se ve como un artículo de consumo, se ve como este tesoro de sabiduría, este repositorio, este último bastión del intelecto humano. Y sí, eso lo es, no, eso no se va a negar, claro que no, pero también es un artículo de consumo que se debe vender, se debe mover. No sé. Sí, no, yo recuerdo hace un tiempo que teníamos a Liliana Ramos, y Liliana nos comentaba cómo ella fue, porque en Puerto Rico hay un sinnúmero de festivales de todo tipo de cosas, ¿no? Y ella pues decidió algún festival de la Cabe del Café o qué sé yo, llevar una mesa, poner libros, sabe Dios, y tal, hizo todo un cuento, pero en esa onda, ¿no? Claro. De la necesidad de dinamizar la cosa. Y nada, me tomo ahí de la mano para no terminar en un tono tal vez poco pesimista y decir que a pesar de todo eso realmente lo que queda de parte nuestra es felicitarte, porque dentro de ese contexto que es el nuestro, está haciendo una labor titánica como escritor y gestor cultural, y queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta edición de Utopística. Gracias por invitarme. No, de felicitarte por la perseverancia. Dentro de esa escena desolada, pues tiene una creatividad que está dispuesta a compartir con los lectores y con el público, ¿no? Que eso pues un poco de oasis dentro de esa escena, ¿no? Eso es una bonita imagen. Sí, le agradezco mucho. El marxista italiano Antonio Gramsci decía, tomando prestado de Romain Rolland, frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Claro. Agradeciendo a David Cabell de nuevo, agradeciendo a Jaime Barch, agradecemos su audiencia y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.